SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Señoras, señores, con mucha alegría estamos recibiendo al periodista, investigador, escritor, entre otras cosas, director de la Biblioteca Nacional, nuestro querido amigo Raúl Ballarino, en el marco de la edición de Otero, el comisario que enfrentó a los Tupamaros. Acaba de ser editado por Fin de Siglo. ¿Cómo andas, Raúl? Buen día, bienvenido. Bueno, muy bien, buen día, Ale, y además gracias por invitarme. No, al revés, gracias a vos por aceptar la invitación a propósito de un tema que sobre el cual en su momento ya habíamos hablado. Recuerdo que hicimos una nota, sí. Vamos, con el propio Otero. Es verdad, sí. Yo recuerdo, sí. La duda que tengo es, creo que fue en BTV, entonces no sé, o acá mismo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2009. Bueno, quizás fue aquí mismo, Aquí mismo. La verdad que yo no me acuerdo. No, pero además hacías recorridas de prensa por todos lados, fuiste en innumerable cantidad de lugares y además vos que... Íbamos con él, ¿no? Y claro, aprovechando, él estaba muy bien, además, grande, muy bien, pero muy bien. Lo que pasa que entonces esa presentación fue en el 2009, me decís. Sí, vos sabés que tengo dudas si fue en el 2009 o en el 2008, porque el libro salió en esos Yo sí recuerdo una cosa que le pregunté, y es algo así como si en esa elección... Claro, era la elección en la que podía ganar Mujica. Exacto. La que terminó ganando Mujica en la calle Herrera. Ahí está. Creo que algo así le terminé preguntando. Fue acá, ahora me acordé, fue acá. Y le pregunté al comisario Otero, si gana Mujica la elección, que era el escenario más probable, claro, ¿no? Claro. Finalmente lo que ocurrió. Si gana Mujica la elección y le propone a usted ser ministro del Interior, una cosa descabellada, pero... No fue tan descabellada porque hubo un ofrecimiento. Claro, porque después. ¿no? O un acercamiento, ¿no? Para eso. Hubo como un franeleo de algún tipo, ¿no? Sí. Con lo que hubiese implicado una guiñada histórica brutal. Claro. Pero él no lo descartaba. Sí. No, ayúdame si le estoy agarrando el bizcochazo. Claro, no, él no lo descartaba, pero en su fuero íntimo sabía que no lo iba a aceptar, ¿no? Pero sí, lo conversamos. También en su fuero íntimo sabría... Pero vos sí que existió en efecto esa posibilidad. Bueno, por lo que yo sé, hubo un acercamiento, un enviado que fue a verlo a la casa en su momento, no sé... si ya estaba definido pero le planteó esa posibilidad, pero él la descartó porque además dice: yo soy blanco y moriré blanco y no entendería nunca, no podría nunca estar, pero sí felicitaba el advenimiento, la llegada de los Tupamaros a entender y a entrar en el juego de la democracia, ¿no? Ganar por derecha, digamos. Él lo dice y lo dice en el libro. Dice, ellos nunca pudieron por medio de la fuerza, porque vamos a ser claros, también lo dice, y es una gran verdad histórica que nadie la puede desmentir. Los Tupamaros no nacieron para combatir la dictadura, porque si conversamos, empezaron por el año 1962. Pero y después, ¿por qué haces esa aclaración? ¿Porque pensás que él lo dice? ¿Hay confusión al respecto? No, claro que hay confusión, claro. Y si vos hablas hoy con algún joven, te dice que los Tupamaros, si entras en el tema, que los Tupamaros salieron para combatir a la democracia. Y lo que hay que aclarar... Bueno, ahí va, para combatir a la democracia. Perdón, en realidad para eso fue, ¿no? Que salieron para combatir a la dictadura, cuando no fue así, porque además, y esto también es una realidad histórica por los tiempos, ¿no? El golpe de Estado fue en el 73, y los Tupamaros hacen su primer golpe en el club del tiro suizo de Nueva Helvecia. No se llamaban Tupamaros aún, ¿verdad? No, porque también lo explica Otero. Cuando caían presos, robaban bancos, era toda una organización, pero tenían prohibido decir que eran una organización, Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional, porque si eran temas realizados... El coordinador le llamaban, creo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaba? Las penas podían aumentar. Entonces, al creer que eran delincuentes comunes, no pasó. Y es
Otero el que hace el descubrimiento de eso, cuando empieza a ver en las paredes, claro, sí. La famosa estrella Tupamaro y dice, voy a averiguar qué es eso. Lo peor que le pudo haber pasado a los Tupamaros, ¿no? Porque nadie sabía que Otero iba a ser el tipo que, en definitiva, por eso te digo, cuando llega el golpe de Estado, el 95% de los Tupamaros ya estaba preso por Otero. O sea que los militares se podían haber ahorrado el disgusto que nos dieron a todos los uruguayos, porque ya los tenían presos. Por lo tanto, y el resto... Del mismo modo, perdón Raúl, que... Sí. Pero ya que por ahí arrancaste, y yo desde esa perspectiva histórica yo estoy totalmente de acuerdo, es falso, definitivamente falso, suponer... Yo recuerdo haber conversado yo tenía muy buenas charlas con Fernández Huidobro, y la idea pero claro, era un bicho político de una magnitud extraordinaria, sí. Y en esa magnitud extraordinaria le llevaba a elaborar y reelaborar relatos. Y uno de esos tenía que ver con que de alguna manera el inicio de todo esto era defender la democracia y las instituciones. Sí. No. Hijo de su tiempo, este movimiento, hijo de su tiempo, claro, también, totalmente, hijo de su tiempo, lo que querían era una revolución socialista y que se terminara esta mascarada del poder burgués llamado democracia. Sí. Traca, pero ni siquiera lo estoy diciendo ustedes manga de no sé qué, era también el momento histórico y era muy posible que uno cayera o se viera seducido por ese discurso, ¿no? Sí. No digo que a todo el mundo le haya pasado, obviamente no. A mí al menos no me pasó. Bueno, pero quiero decir, tampoco era tan extraño que alguien pudiera creer que la revolución y el hombre nuevo estuviese a la vuelta de la esquina. Pero claro. Ahora, del mismo modo que hay que ser claro en eso, yo lo soy y no se me pone la piel erizada de ninguna manera. Digo también, otra cosa que hay que decir es que los tipos pagaron con creces. Justamente la confusión puede darse porque buena parte de su prisión estuvieron bajo la dictadura, y la idea de que fueron prisioneros inadmisiblemente maltratados hace que quede como justamente luchadores en contra de. Quizás a modo de hipótesis, ¿no? Claro. La otra cosa que es insostenible es suponer que el golpe de Estado se da por los Tupamaros, del mismo modo. Pero eso sí yo creo. O sea, las dos cosas forman parte de un relato falso. A mí me indignan dos cosas puntuales. Una, que se diga que los Tupamaros nacieron para combatir a la dictadura, y otra, que esa dictadura nefasta que nos tocó vivir se justifique diciendo que fue para derrotar a los Tupamaros cuando ya estaban derrotados. Después vino que se fugaron, que se fueron, todo eso, pero ya estaban derrotados. Porque lo digo porque los mitos falsos se dan en los dos sentidos. En los dos sentidos. Coincidimos. Entonces, yo no creo, cuando yo he conversado con varios Tupamaros de muchísimos temas, pero por más de que no quieren reconocer, porque te dicen que ellos ya vislumbraban que no sé en cuánto tiempo iba a haber un golpe de Estado y no sé qué, no sé cuánto. No. Esas son una excusa totalmente fuera de lugar. Como vos decías, tenían la idea de la revolución y de terminar con todo esto y de todo eso que dijiste vos, que es genial. Pero repito, porque era lo que se decía en la época. Uno ahora extraño, pero era también Pero vas a España, por ejemplo, y te agarra algún personaje político de izquierdas, como hay varios, como Pablo Iglesias, y te salen diciendo, porque la lucha de Mujica contra el gobierno militar. Pero no, señor, mentira, no me mientas. Es más, hay que aclararle que no fue así. A los Tupamaros se les reprocha que han tenido desde esa perspectiva histórica poca autocrítica, puede ser, pero si hay una que hubo, yo recuerdo la de Mujica. En todo caso, lo que se nos puede reprochar es que cuando, palabra más, palabra menos, el pueblo nos necesitó, nosotros estábamos en cana, porque ahí sí podría estar la lógica. Ahí podría estar la explicación, claro. El autoritarismo se apoderó de las instituciones, necesitamos ahora alguien que nos represente. Sí, que hubiera estado justificado incluso. Claro. Capaz que yo hubiera salido y vos hubiéramos salido. Sí, claro. Pero te quiero decir, el tema es pero yo recuerdo no quiero que se falsee la historia. Sin embargo, estábamos adentro. Admitiendo que hubo un desfasaje histórico.
murió cuando realmente se les necesitó. Claro. Entre comillas lo necesitaron. Sí. No, pero aparte esas cosas que Otero las tenía tan claras. Vos viste cómo empieza el libro. Sí, claro, justamente. Con la frase de Eleuterio Fernández Huidobro, que es real, porque y sobre eso después... A fines del 66 y a fines del 70 siempre reconocimos que si en aquel entonces no hubieran intervenido otros comisarios y otras dependencias que se creían mejores, Otero nos hubiera liquidado. Y es una verdad. Porque hay una cosa que también surge del libro, yo había olvidado, de cuando lo leí en su oportunidad, que este libro ayuda a entender primero un momento histórico con un protagonista, podríamos llamar de primera línea, desde una perspectiva no siempre tan conocida, porque todo, justamente por la impronta de la dictadura y los años de autoritarismo también, esta es una opinión mía, expresados bajo el gobierno de Pacheco Areco, ¿verdad? Hicieron que la idea de todo lo uniformado fuera, por decirlo menos, poco simpático. De ahí para arriba, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Sin embargo, este hombre, Otero, representa como el paradigma absolutamente inverso. El profesional de la policía, el hombre justo, firme, pero también honesto. Totalmente. Y además, con capacidad, sagacidad y talento. También. Entonces es como casi más, vos en el libro se maneja, casi más como una figura de ficción que de realidad, ¿no? Exacto, es eso lo que me encantó de él cuando lo conocí, cuando yo sabía su vida, quise escribir el libro, que me costó hacerlo porque él se negaba a hacer el libro, ¿no? Porque él decía, yo para una nota periodística sí, pero para un libro no quiero quedar, porque muchos van a pensar que soy un viejo mentiroso. Pero no era nada de eso, él no era ni mentiroso ni nada, él simplemente tenía vergüenza, en el buen sentido de la palabra, por contar la historia que parecía increíble. Incluso los asesores de la CIA que le quisieron meter, cuando él viaja a Estados Unidos a un curso, no podían creer que con una sola camioneta y 33 funcionarios estuviera derrotando a los tupamaros. Decían, usted está mintiendo. Y era verdad. Y sin aplicar tortura, sin aplicar ningún tipo de apremio ese ilegal. Es un dato, ¿no? Porque yo cuando hablé de Pacheco Areco, durante ese gobierno irrumpieron en el país algunas novedades. Entiendo que la sedición forma parte de eso, ¿no? Sí. Pero también digamos que desde el Estado hubo respuestas, repito, esta es una opinión personal, no quiero meterte a vos, que por decirlo menos de carácter autoritario, recordemos que estudiantes fueron muertos manifestando en la calle, no en ningún tipo de enfrentamiento, ¿no? Manifestando en la calle. Recordemos que había trabajadores que eran militarizados, que eran apresados, diarios que eran cerrados, estamos hablando de época democrática, ¿verdad? Y además irrumpió la tortura. Sin embargo, este hombre no participó de esa práctica. No, la negó y la prohibió en su departamento, que era el único en ese momento. Después surgieron otras. Él prohibió a sus funcionarios, que era el único departamento que luchaba contra los tupamaros. Y lo dicen ellos mismos. Mauricio Rosenkopf, cuando se encuentra con él, habla, casi ya en el final de la historia, que se van y se encuentran porque tienen que ir a declarar los dos, ya en épocas democráticas, sobre Bardesio, el funcionario, el fotógrafo que vendió toda la historia del Escuadrón de la Muerte que Bardesio integraba. Y hay una serie de reconocimientos mutuos y donde Rosenkopf dice, estuvimos juntos en el juzgado, y esto lo sé de primera mano porque estuve allí yo sentado frente a los dos. ¿Me lo contás luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el autor de Otero, el comisario que enfrentó a los tupamaros, Raúl Ballarino, acá en el 98.7. Imagino que ustedes pueden tener preguntas, comentarios, opiniones, dudas. Las pueden hacer llegar, como siempre, ¿verdad? A través del 099-894-987. WhatsApp o SMS. 099-894-987.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Les recuerdo que está con nosotros Raúl Balarino, autor de Otero, el comisario que enfrentó a los Tupamaros. Hablábamos recién del encuentro ese que Otero y Rosenkopf tuvieron, bastante más acá en el tiempo, ¿no? Sí, hace pocos años atrás, cuando capturan en Argentina a Bardesio, el fotógrafo que fue secuestrado por los Tupamaros, como recordarás, y fue el que cantó y hizo público que había un escuadrón de la muerte integrado por fulano, mengano, sultano, ¿no? Existencia del escuadrón de la muerte que muchos aún niegan, ¿no? Claro, bueno, a raíz de eso es que los Tupamaros hacen el asesinato, ¿te acordás? A Costa y Lara. A Costa y Lara, Moto Benvenuto, el capitán aquel que matan en Las Piedras, y otros dos presuntos integrantes del escuadrón. Pero ¿qué pasa? Una especie de fuerza, recordemos al público en particular más joven, una especie de fuerza parapolicial. Parapolicial, ¿no? Que se encargaba de capturar o de matar Tupamaros. Claro, por supuesto, fuera de toda legalidad, ¿no? Fuera de toda legalidad. Pero entonces, cuando surge eso, que realmente sucede todas esas acciones, es que eso se produce por parte de la delación que hace, que delata Bardesio, y además se autoincrimina porque él reconoce que era miembro. O sea, hay que decir que realmente existió, que hubo un escuadrón de la muerte, porque además uno de sus integrantes lo reconoce y da los nombres. Y bueno, y ese es que lleva, porque Bardesio trabajaba en inteligencia, era un hombre que se había entregado totalmente a trabajar con la CIA. ¿Qué pasa? Vamos a aclarar el contexto histórico. En los 60, Estados Unidos tenía en Uruguay las oficinas de la AID de ayuda para en el agro, en educación y también en seguridad. Pero el sector de seguridad de la AID estaba integrada por personajes siniestros en algunos casos, como Dan Anthony Mitrione, ¿no? Claro, sí. Y anterior a eso hubo otros jefes que también estaban, pero era una oficina para asesorar a la policía uruguaya en cuanto a la, podemos decir, lucha contra la izquierda, porque no solamente contra el MLN, sino que también contra el Partido Comunista, que tenía un brazo armado muy importante también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, todo eso lleva a que cuando Bardesio, que era un personaje que no era despreciable para Otero, que no lo quería porque descubre que le estaba pasando información a la CIA. La CIA son los principales enemigos de Otero. Claro, ayúdame a explicar eso, porque ¿por qué es que la CIA y Otero se tienen franca antipatía? ¿Por qué es que no trabajan juntos? Bueno, bien? Pues, en primer lugar porque se lo imponen a Otero. Y la idea de la CIA era a premios ilegales para los interrogatorios, algo que... Tortura. Algo que Otero no estaba dispuesto a hacer. Y no lo hizo. Y en base a la forma de trabajar, es que él, sin tocarlos, sin pegarles, sin apremiarlos físicamente, consigue derrotar a los Tupamaros, porque vamos a ser justos, no fueron los militares los que derrotaron. No fueron las fuerzas conjuntas. Las fuerzas conjuntas. Fue el Departamento de Inteligencia y Enlace. Y bueno. ¿Y por qué entonces se crea las fuerzas conjuntas? Para ponerlo en esa línea histórica. Si lo de Otero estaba dando resultado. Bueno, primero, Otero era un tipo que no lo podían manejar. Era inmanejable en el buen sentido de la palabra. Él iba por la legalidad. Y en ese momento el gobierno de esos años lo que quería era que se trabajara con la CIA de otra manera. Por eso crean los de la CIA, bajo consejo de la CIA, que ya estaba instalada, como decíamos, en Uruguay, crean distintos departamentos y pasa a llamarse
el Servicio de Información e Inteligencia. Inteligencia y Enlace, que era el departamento que estaba dentro de Jefatura, se crea la Dirección Nacional de Información e Inteligencia bajo los consejos de la CIA. Ajá. Y se forman fuera de otro lado para ir desplazando a Otero, el hombre que no quería trabajar con ellos. Con lo que de alguna manera se puede advertir que ya hay pérdida de independencia policial a propósito Exacto. de cómo trabajar para derrotar a la subversión, pero así. Creo que no les interesaba la forma en que trabajaba Otero, porque la CIA quería estar involucrada, y estando Otero al frente de la lucha con los tupamaros, ellos no podían hacer lo que querían. Es más, Otero los echaba de Jefatura. Después iban a quejarse al comando y el que recibía la sanción era Otero. Entonces, hay muchísimas cosas, bueno, que están en el libro. Otero explica todo lo que vivió, lo que le resultó difícil. Hay dos personajes interesantes por lo distintos que son el uno con el otro, y sin embargo tienen algo en común. Otero no tenía vínculos con ellos. Por un lado, el senador Michelini, Selmar Michelini. Y por otro lado, Amodio. Claro. Ya sé que en circunstancias distintas y por razones distintas. Claro. Pero ayudándonos a entender eso. Bueno, Selmar Michelini estaba en el Senado, estaba en esos años, en esa época. Y bueno, ¿qué sucede? Otero, mandado por sus jefes, ya estaba... los partidos de izquierda, como el Partido Comunista, recibían personas que podían ser incluso quienes luego serían integrantes del Frente Amplio, recibían personas que de repente estaban siendo buscadas por la policía, y funcionarios del Departamento de Inteligencia y Enlace eran mandados por la cúpula policial de esos años, le pedían a Otero que fueran al Parlamento para ver quiénes entraban en las oficinas de qué personalidades de la izquierda llegaban hasta los despachos de senadores o diputados de izquierda. Hasta que Selmar Michelini un día pasea caminando a Otero por dentro del Parlamento y lo llama y le dice: ¿y usted qué hace acá? No, mire, yo tengo que venir porque me mandan, y le explica por qué está. Entonces, en ese instante, Selmar Michelini se enardeció y llamó al presidente de la Cámara y le explicó lo que estaba pasando, que Otero estaba ahí. Llaman a la jefatura de policía y el coronel Trabal, aquel que después murió en Francia, presuntamente asesinado por un comando tupamaro, presuntamente porque nunca quedó nada claro. Hay un libro interesante que publicó Sergio Israel al respecto, porque te acordás que la especulación era si lo habían matado, por decirlo así de algún modo, por izquierda o por derecha. Exacto, ¿no? Sí. Y aparentemente fue un comando internacional de izquierda, pero medio trasnochado, que como lo asociaba... Sí, tampoco creo eso, ¿no? Tampoco creo eso, pero es la versión, que es exacta la versión. Bueno, pero allí Otero dice que él estaba cumpliendo una función mandada por el comando. Mandan al coronel Trabal, que estábamos hablando de una predictadura, entonces que Trabal estaba como asesor del comando de jefatura, el militar, ya venía una conjunción, y lo hacen detener a Otero y lo mandan arrestado a jefatura. Bien, pasó el tiempo, le dijo, pero yo cumplía órdenes, y bueno, igual lo arrestaron porque había que demostrarle al Parlamento que la policía no estaba... Convengamos que era inadmisible que la policía estuviera haciendo trabajo de inteligencia dentro del Parlamento, ¿no? Claro. Diciendo quién se reúne con quién, este es un Parlamento, este es un poder independiente del Estado. Lo que pasa que ya, no, el tema es muy puntual. ¿Por qué estaban ahí? Hay una razón. Hay una razón porque se sabía de la relación de muchos. Los tupamaros ya estaban asaltando, ya estaban identificados, asaltando, robando
y matando, vamos a decir las cosas. Entonces, muchos, incluso personas buscadas, se capturó a algunos yendo al Parlamento, o sea, no es que lo justifique, pero era una forma de detener a esos hombres que estaban ya actuando en la ilegalidad, ¿no? Detenerlos en la puerta, detenerlos en la sí, esquina, pero pero no los detenían adentro. Yo te quiero decir que simplemente yo cuando leí pasaban, claro. Yo me puse en lugar de Michelini y yo dije, sí, yo también me caliento. ¿Y usted qué está haciendo acá? Usted no tiene que estar acá. Claro, pero entonces hay una relación de pasaban, entraban, él incluso, Otero no iba a ver algún funcionario, a ver si estaban en su sitio, y después se iba, no se quedaba vigilando. Y entonces, ¿no? Lo meten preso, Otero. A Otero lo arrestan, y después pasa el tiempo, ya la CIA logra su cometido de desplazarlo de inteligencia, y él, que capturó a la mayoría de los tupamaros, termina siendo el carcelero de los tupamaros, porque lo nombran director de institutos penales, del penal de Punta Carreta, además. Sí. Entonces, tenía presa a su hija por acciones subversivas, Michelini, y llama al ministro del Interior de la época, Rovira, y le pide poder visitar a la hija fuera del horario de visita. Y él le dice, mire, eso yo no lo puedo decidir, tienes que hablarlo con el comisario Otero, que es el director. Y Michelini lo llama y habla con Otero. Y le plantea la situación y le dice, yo querría ver a mi hija Elisa, va esto así, y le dice, cuando usted quiera. ¿Y qué horario me dice usted que puede ir? Ponga usted el horario, le dice Otero. Yo voy a dar la orden que lo hagan entrar. ¿Y qué días puede ser? Ponga usted el día. Uh-huh. O sea, el día que usted venga va a estar mi orden de que lo dejen entrar y que pueda conversar con su hija. Ahí se refleja, según lo que uno puede interpretar, de que aún en circunstancia de poder a la inversa, en este sentido, claro, Otero no tuvo una actitud revanchista para con ese legislador, sino que además, me parece, porque uno lo puede asegurarlo, tenía una actitud empática por, más allá de las circunstancias, el dolor que cualquier padre tiene cuando tiene una hija presa. Claro, ¿no? Indudable. Entonces, en ese sentido, más allá de la figura, había que favorecer. Y eso se lo reconoce, claro, Michelini, claro, porque le dice, antes de cortar la comunicación telefónica, Otero, debo decirle algo, yo con usted me equivoqué. No es un tipo que guarde rencores y me demuestra cómo es usted. Hay una cosa que en el libro se ve y que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si esta foto vos la publicaste en el anterior Llamen al comisario Otero, y es julio de 1991. Otero dio una entrevista para Mate Amargo, a quien fuera uno de sus presos, Eleuterio Fernández Huidobro, y en efecto se ve la portada, el facsímil de la portada, sí, de Mate Amargo, aquella publicación del MLN, bajo el título El policía y el Tupamaro. Y vos tenés un poco el génesis de esta nota, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. es que se concretó esa nota? Está contada en el 91, libro. Claro. Está contada, y es ahí donde Otero, donde Eleuterio Fernández Huidobro hace ese reconocimiento de que Otero los hubiera liquidado, y es por esa nota que volvemos a lo que te decía recién, se la pide Fernández Huidobro, lo llama a la casa, que le costó un dolor de cabeza, porque la mujer de Otero decía, ¿cómo lo vas a recibir acá? En casa. Y Otero le dijo, sí, ¿por qué no? Y lo recibió, y es a pedido. ¿Por qué le pide esa nota? Lo que te decía recién, porque estaban desfinanciados, claro, pero que no tenían plata. ¿Me entendés? Y esa nota se la da a Otero. O sea, hay que ayudarlo, dice, pues no tiene. Le digo, ¿y por qué le dio la nota? Y me dice, porque estaban desfinanciados, no tenían un mango. En realidad se lo pidieron así también. Se lo pidieron, ¿no?, en esos términos. Mira, necesitamos una nota contigo porque vamos a vender muchos números. Le dice textualmente, y yo lo cuento en el libro, Otero, estamos desfinanciados, no tenemos para pagar los sueldos, necesitamos levantar la venta de Mate Amargo. Y él le dice, ¿y qué quiere hacer? Le dice, ¿me puede dar una entrevista? Que eso va a ser un impacto nacional. Bueno, sí, véngase.
Y digo, Otero, ¿y por qué le dio la nota? Y me dice, ¿cómo no le voy a dar si no tenían un mango para pagar los sueldos? Atándolo con cosas muy recientes y aún de cierta actualidad, no parece coincidir mucho ese pedido de Fernández Huidobro a Otero, por favor, concédame una nota, porque a ver si hace unos pesos vendiendo un buen tiraje, con la idea de unas tupabandas millonarias que le daban a los tupamaros cientos de millones de dólares, ¿no? Claro, eso me parece un poco raro, ¿no? Digo, son dos datos que coinciden en el tiempo y que parecen en el tiempo. Pero que parecen no encastrar, ¿no? No encastrar, además, porque yo creo que lo que le dijo Fernández Huidobro era una verdad irrelevante. No iban el tipo que los derrotó no le iban a vender un verso de que estamos sin plata, porque sabían que Otero levantaba un teléfono y lo podía averiguar en 10 minutos. No, lo digo porque te acordás que hace bien poquito Sica Blanco, el ex policía Diario El País, dijo que a él le había llegado la versión a través de la esposa de uno de esas bandas, que creo que colombiano de nacimiento el hombre o algo así, que la plata la llevaban a un comité de base del que estaba Fernández Huidobro, ¿no? Y sentido común. Suena raro que alguien que robe para un partido político, para un sector político, se haga llegar la plata al comité de base. Es un poco raro, ¿no? Es un poco yo digo como, raro, a ver, yo con esto no estoy defendiendo yo tampoco. ni cerrando ninguna posibilidad. Pero a veces el relato suena poco creíble, poco admisible, ¿no? Claro, pero además hay una cosa. Vos y yo somos una banda para el Sí, claro. Y bueno, robame la plata. ¿Cuál? Del banco que está en la esquina. Y tráeme la diamante que me encontraste. Claro. De 8 a 12 toda la mañana. Sí. Es raro. Es muy raro, pero además hay otra cosa muy rara, que es, si vos estás metido en eso, no vas a ser... yo creo que sí que puede haber habido alguien del movimiento Tupamaro que saliera a robar. No lo descartemos. La versión Mujica en el Parlamento, que dijo, no descarto que alguno de los... la versión Mujica, creo que es la más acertada. Por más de que a Mujica yo en forma personal no le creo, porque como te digo una cosa te digo la otra, en eso hay una razón lógica. Porque no creo que haya sido el grupo como grupo, ojo, en mi apreciación personal, pero sí de que haya habido uno o dos tupamaros que se juntaron por su cuenta y sin dar cuenta salieron a robar eso. No me cabe duda que eso pueda ser realidad. Hablemos, porque otro personaje que ha aparecido, ahora se ha bajado un poco la intensidad, ¿no? Pero llegó a ser rockstar algunos meses atrás acá en Uruguay. Es Amodio Pérez, ¿no es cierto? Indudable. Y el vínculo de Amodio Pérez con Otero también está en el libro. Y fue un vínculo difícil, ¿no? Sí, fue un vínculo muy difícil porque Otero tenía una idea fija sobre... O sea, de haber estudiado, él cuenta que realmente a él nunca le gustaron, dijo, de donde sean, de donde vengan, de la izquierda o de la derecha, siempre aborrecí a los traidores. Creo que eso ya es lapidario. Entonces bueno, con lo que queda claro, según esta perspectiva de la visión de Otero, de que más allá de que te sirva o no, que te favorezca o no, que estés de acuerdo o no con el nuevo discurso o la nueva aparición de este hombre, Amodio es un traidor. Sí, indudablemente. Más allá que creo que es porque también hay cosas, él me hace una entrevista para televisión que le grabé yo poco tiempo antes de morir, Otero, porque quiero resaltarlo. Hoy presentamos el libro y también es un homenaje a él, donde va a estar su familia. Entonces, el tema es que Otero reacciona ante muchísimas cosas que le parecen deleznables, ¿no? Por ejemplo, él le cuenta Fontana, uno de sus funcionarios, el comisario Fontana, que trabajaba con Otero cuando Otero ya había salido, lo habían sacado, mejor dicho, y lo mandan a institutos penales, dice que apareció este señor, Amodio, y pidió
que lo sacaran del país, le pide primero a la policía que lo saquen del país, y a él y a su compañero, su compañera Alicia Rey Morales, a lo que Fontana, el comisario, le responde que él no puede hacer eso, que él no está capacitado. Y entonces es cuando él va a tratar con los militares ese tema de sacarlo. Pero también hay que reconocer por qué cuando él cayó preso, que eso lo conversamos con Otero tiempo antes de fallecer, me decía, ¿por qué aparece ahora? ¿Por qué aparece este hombre ahora? ¿Por qué? Porque lo están mandando, porque le conviene por algo, porque por nada no vino de vuelta al Uruguay, porque no creo que fuera tan poco inteligente de no darse cuenta de lo que podía pasar y pensar que iba a entrar. Además con documentos falsos, ¿no? Nacido en una ciudad de Uruguay llamada Valparaíso, porque eso consta en el expediente, en el pasaporte español que él tiene. ¿Dónde queda Valparaíso? Es una ciudad muy chilena. Muy chilena. La más chilena de nuestra ciudad. Sí. Entonces, con el nombre fraguado que le dieron los militares, ¿pero qué pasa? Hay una cosa errónea que él la analizaba, Otero también, era que los delitos que presuntamente pueda él haber cometido al traicionar los cometió dentro de regímenes democráticos. O sea, no se le puede juzgar porque él estaba trabajando para el Estado, eso lo reconoce. Él estaba trabajando para un gobierno democrático. Si él hubiera seguido trabajando dentro de la dictadura, entiendo, sí le cabía... Pre-junio del 73, por decirlo así. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por más de que uno lo quiera meter preso, no lo puede meter preso con el argumento ese, porque él estaba dentro de la legalidad, apoyando y dándole información a un gobierno democrático. A un gobierno legítimo que combatía una asociación subversiva. Asociación subversiva. Exacto. Y por eso es que surge la contradicción de que se decía que lo habían procesado mal, que para Otero estaba mal procesado. Desde esa perspectiva estaba mal procesado. Pero bueno, eso es lo que sí, en todo caso forma parte de otra discusión. Pero él no tenía ni simpatía, ni afinidad, ni... bajo ningún concepto. En el final... ¿Vos cómo es que llegás a Otero? ¿Y qué terminaste sintiendo por él? Porque a mí me da la impresión, ya me dio aquella vez, y cada vez que te escucho hablar, como que le terminaste teniendo cierto aprecio, cierto cariño. Me da esa impresión, ¿eh? Es así, es mi amigo, fue mi amigo. Mirá, porque... Pero no lo fue siempre tu amigo. No, hablamos del 2016, por más de que él ya tenía una relación de muchísimos años con mi hermano y mi padre, por cuestiones policiales, porque eran funcionarios policiales, y mi padre muy llegado al deporte, y yo un día lo llamo y le digo, yo quisiera hacer un libro, soy fulano de tal, en el 2006, y me dice, no, ¿te lo propuso mire. ¿Quién? No. ¿Fue idea tuya? Fue idea mía, fue idea mía. ¿De tu editor? No. Fue una idea que yo surgió y que la planteé con mucho tiempo en Planeta, que fue la que publicó el primer libro. Y me dijeron, bueno, pero tengo que hablar con él. Y yo lo llamé y le planteo y me dice rotundamente que no. Que él para notas periodísticas sí, para diarios, revistas, lo que sea, o radio, o televisión, pero un libro no, porque le parecía demasiado presuntuoso, y que hicieran un libro sobre él, que le daba vergüenza, y iban a decir que era un viejo mentiroso. Y yo tratando de convencerlo, pero me dijo rotundamente que no. Cuando estábamos por cortar, dice, oiga, usted, Ballarino, me dijo, sí, algo de Ricardo Ballarino. Y le digo, sí. Y de Jorge Ballarino, sí, mi hermano, Ricardo, mi padre. Me dice, pero ellos eran amigos, muy amigos míos. Y me empezó a hablar, y que esto de la juventud. Y que terminó transformándose en puente. Mi viejo, que ya había fallecido, me ayudó muchísimo en ese sentido, sin saberlo, y o sabiéndolo desde arriba, ¿no? Me dijo, no, pero espere, venga a verme. Y ahí fui a la casa, y entonces,
ahí empezamos. Y ya lucía a trabajar. coqueto, ¿no? Sí. Porque siempre lo fue, ¿verdad? Siempre lo fue. Se metió a la moda. Le decían los compañeros el James Bond Pero le decían con sorna, ¿no? con cierto desprecio, ¿no? Desprecio. Este se cree que con el sueldito ¿Cómo hacía que justamente gana. con el sueldito que gana? Porque vestirse bien, y en Uruguay siempre fue caro. ¿Estamos Sí, de acuerdo? ¿Y cómo hacía? Bueno, algo que no conversamos sobre él. Él era juez internacional de Eso FIFA, mismo, claro. ganaba en dólares. Preguntale a Caetano. Sí, que le pegó el pelotazo y lo desmayó. Que estaba Rosenkopf. Fue divino escuchar el relato de Rosenkopf en la sede judicial antes de que tuvieran que entrar, y yo estaba ahí en el medio. Sí. O sea, yo tenía de un lado a Dijiste, Rosenkopf. la vida, qué privilegio me da, ¿no? Sí, sí. Y del otro lado a Otero relatando, y le dice, ¿y usted se acordó de algo? No. Y yo estaba en el estadio cuando le pegó el pelotazo. Y yo pensé, decía, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué no le habrá pasado? Y en algún caso le digo, ustedes a Caetano no lo mandaron, ¿no? Le dije riéndome. Claro. Y fue la carcajada Bueno, pero vos sí general. como chiste, pero en momentos hasta Se dijo. absurdamente Sí, se sí, investigó, se dijo, ¿no? Sí. Que Caetano podría tener simpatía con los... Pobre Caetano, no tenía nada que ver. Ya era reconocido Otero en su doble función. En su doble función, y ahí le dice, bueno, me contesta que sí, cuando ya lo voy a ver, empezamos a trabajar casi a diario, ahí fue naciendo una amistad, porque los dos coincidíamos con el fútbol, conversábamos de fútbol, fue generándose una ¿De quién era amistad. hincha? De Peñarol. Ujú. Como todos los jueces de fútbol. Qué malo que es. Conozco a alguno que era de Liverpool. Pero, y nos habrá cocinado, seguramente. No, pero él me dijo, yo me hice hincha de Peñarol cuando dejé de arbitrar. Está bien. Entonces, era un tipo que no te Salvando la tuteaba, memoria. ¿sabes? ¿No? Era un tuteaba, tipo, ¿no? por más amigo No. que fuera, de años. La generación del usted, ¿no? Era la generación de él, usted. Pero hablábamos de cualquier cosa, nos reíamos, incluso cuando conversábamos hacia fútbol. Ese es un patadura, cállese, no me diga eso. Riéndonos, ¿no? Sí, sí. Vamos a recordar a la gente que la presentación se va a realizar hoy a las 7 de la tarde en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Exacto. En la calle de Colonia, en la emblemática sede de la CJ. Va a estar allí el inspector mayor retirado José Luis Rondán en la presentación, ¿verdad? Y José Alem también, del Partido Nacional, del sector donde Otero estuvo como candidato a diputado por el Partido Nacional. Pero no le fue bien, ¿no? No, se perdió por poquitos votos. Pudo haber sido diputado. Pudo. Estuvo cerca de ser representante nacional. Sí, estuvo cerca. Sí. Bien, en todo caso, bueno, más temprano que tarde, yo te decía que hace poquito te había visto porque vi la película de Wilson y allí aparece como siempre, como que hay que bajar el barco. histórico. Y a lo mejor en algún tiempo tenemos más noticias al respecto, ¿no? Sí. No me frené porque no sabía si... No, nosotros no tenemos nada que ver con esa película. No, claro, la de Mateo. La de Mateo Gutiérrez. No, nosotros estamos haciendo algo a través de lo que fue mi libro, de lo que es mi libro, Wilson, La Travesía, Claro. Testimonios del Regreso. Estamos haciendo un documental con el barco que felizmente está en buenas, si no en excelentes, en buenas condiciones, en Argentina, en un puerto argentino, en el Paraná, en donde vamos a ir a filmar, a recorrerlo por dentro, que conserva todo todavía, y vamos a ir con viajeros que van a relatar lo que vivieron desde el sitio, lo que vivieron esa noche. Vamos a poner imágenes inéditas, además, porque hubo medios internacionales que entrevistaron a la gente que viajaba en el barco y que esas imágenes no las vio nadie todavía. Incluso entrevistaron a Wilson. Mirá, nosotros estamos en la parte, ya aunque tenemos varias imágenes prontas, estamos en la parte, lo que sería preproducción, y la pensamos estrenar el año próximo, para junio, para el 16 de junio, que se van a cumplir 34 años del regreso. Bien, muy bien, bueno. Seguramente antes tendremos excusa para vernos, pero si no, seguramente esa será una cita. Sí, vas a estar ahí presente. Bueno, muchas gracias como siempre, Raúl, por la visita. No, gracias a vos por invitarme. Raúl Ballarino, autor de Otero, el comisario que enfrentó a los Tupamaros, nos ayudó a poner la mañana en camino. Sea Portones,
2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones 2-601-2611. seaportones.com.